para que puedan revisar en tal caso, listo. Entonces nosotros, como ya vimos la parte de energía cinética y energía potencial, que prácticamente es la base de la parte de energía y trabajo, sí, y nosotros tenemos energía prácticamente en todos los movimientos. En la física, la energía, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuando hablaba de Albert Einstein, ¿no es cierto? Que él descubrió pues la energía, la parte de que la energía es igual a la masa por la velocidad elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces prácticamente todo se convierte en energía, ¿sí? La energía se convierte en masa, la masa se convierte en energía, la energía se convierte en movimiento, la energía se convierte en fuerza, ¿sí? La energía potencial se convierte en energía cinética y viceversa. Entonces, para continuar con este estudio de la energía, nosotros vamos a ver una diferencia, ¿sí? Directamente ya trabajando con energía entre temperatura y calor. Cuando ustedes están viendo aquí en la imagen, ¿no es cierto? Hay una persona que le están identificando, ¿sí? Mediante la temperatura, ¿sí? Eso se llama rayos infrarrojos, que tal vez en tercero pues vamos a estudiar un poquito sobre las propiedades de la luz, pero bueno, ahorita vamos a centrarnos en la parte de temperatura. ¿Ustedes qué pueden decir? Cuando dice ahí la primera persona que tiene 36.7, ¿qué se refiere? 36.7 grados Celsius. ¿Qué se refiere? ¿A temperatura o se refiere a calor? Temperatura. A temperatura, ¿sí? ¿Alguien más que esté de acuerdo con eso? ¿O alguien que diga que se representa el calor? Temperatura, men. Sí, temperatura, ya. Entonces, todos están de acuerdo que se representa en temperatura y está muy bien. Entonces, todo lo que es 36.7 grados Celsius, todo lo que estamos viendo ahí es una representación de la temperatura, ¿sí? Más adelante vamos a ver las diferencias entre los dos, ¿no? Obviamente, pues la temperatura y el calor están relacionados. No puede existir temperatura si no existe cambio de calor, ¿sí? Nosotros no podríamos medir el calor que se está cambiando si no existiera directamente la definición de temperatura, ¿sí? Entonces, los dos están relacionados, ¿sí? Son muy parecidos, pero obviamente son diferentes, ¿sí? Vamos a ver. La definición de calor, ¿sí? Se puede entender como la energía, ¿sí? La energía que pasa de un punto hacia otro punto, ¿sí? Cuando nosotros estábamos hablando de energía cinética y energía potencial, la energía cinética, ¿qué caracterizaba? ¿Por qué sabíamos que teníamos energía cinética? Tengo registrada ya la participación del cadete Wasway y Quilombaquín. Por favor, que participen las demás personas también. Alguien que me diga cuál es la característica de la energía cinética. ¿No hay voluntarios? Tenemos el Entonces, movimiento hacia adelante, Lisa. Esta energía está en todos los cuerpos que tengan un movimiento. movimiento hacia adelante y todo lo que tenga movimiento. Sí, bueno. Un cuerpo que regrese a su estado de reposo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que se regresa a su estado de reposo, que existe un movimiento, ¿sí? Pero me falta una palabra clave, ¿sí? Energía cinética. Velocidad. La velocidad, dicen. La velocidad, perfecto, ¿sí? La velocidad es lo que caracteriza prácticamente a la energía cinética, ¿sí? ¿Y qué es lo que caracterizaba la energía potencial? La altura. Sí, muy bien, la altura. ¿Quién lo dijo? Yo, dicen. ¿Quién es Yolisen? Quilumbaquín. Quilumbaquín, dicen. Ya, tengo registrado Guagua Quilombaquín. Creo que fue Cadete Aguas y Cadete Quimbiama que participaron también, ¿no? Listo. Sí. Sí, Lisa. Ya. Entonces ahí tenemos las dos definiciones de energía. Esta energía, ¿sí? Que se caracterizaba, prácticamente ahora nosotros vamos a verle como calor, ¿sí? De igual manera el calor es una energía que nosotros tenemos. Este calor se representa mediante la energía que se pasa de un cuerpo a otro, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? La energía cinética se puede llamar prácticamente calor. Por eso decíamos incluso que la energía eléctrica, no toda la energía se convierte en luz, sino que había parte de la energía que se convertía en ¿qué? En calor, ¿sí? Entonces prácticamente el calor, mucho ojo, ¿no? Cuando ustedes les pregunten o cuando ustedes se imaginen a una visualización de la palabra calor, es prácticamente la energía que pasa de un lugar a otro lugar, ¿sí? Es como cuando ustedes se frotan las manos, ¿no es cierto? Están frotándose las manos y ¿qué empiezan las manos? Empiezan a generar calor, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen frío, ¿qué deben saber hacer? Empezar a frotar las manos, ¿no es cierto? Entonces esto cuando ustedes empiezan a frotarse las manos, pues igual están transfiriéndose calor, ¿sí? El efecto del rozamiento pues produce calor en la parte cuando ustedes tienen frío. Lo mismo, esta definición de calor y energía, ¿sí?
Va a pasar cuando nosotros estemos estudiando directamente el calor, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Cuando ustedes ponen una olla a hervir, ¿sí? Una olla con agua, el calor, ¿sí? Prácticamente cuando nosotros tenemos aquí el fuego de la hornilla, ¿sí? Lo que se está transfiriendo, ¿sí? Es calor, o en otras palabras, energía, ¿sí? Se está transfiriendo la energía que se representa por calor, ¿no? Del fuego que está aquí en las hornillas hacia la olla, ¿sí? ¿Y la olla qué pasa? ¿Se empieza a subir o no empieza a subir de temperatura? Sí. Sí, ¿no es cierto? Empieza a subir de temperatura hasta que el agua empiece a hervir, ¿sí? Entonces, miren, la transferencia directamente de energía entre la hornilla y la olla, eso es calor, ¿sí? La energía directamente, la energía interna que se está transfiriendo. Ahora, ¿cómo se mide este calor? Mediante la temperatura. Porque yo puedo poner un termómetro dentro de esta olla y puedo decir, muy bien, está a 100 grados centígrados, ¿no? A 100 grados centígrados empieza a hervir el agua, por si acaso. Entonces yo puedo meter un termómetro y decir, muy bien, está a 100 grados centígrados. ¿Pero qué estoy midiendo? Estoy midiendo la temperatura, ¿sí? Entonces, mucho ojo. El calor es la energía que se está transfiriendo desde la hornilla hacia la olla, pero en cambio la forma de medir, ¿sí? Directamente es la temperatura. La temperatura es una característica que me da para saber si está frío o si está caliente, ¿sí? Entonces vamos a ver. Normalmente cuando se hace una transferencia, ¿sí? Una transferencia de energía, en este caso una transferencia de calor, ¿sí? Las moléculas empiezan a realizar el siguiente gráfico, ¿sí? Se empiezan a comportar de la siguiente manera. Cuando se empiezan a vaporizar, las moléculas empiezan, ¿sí? A moverse una sobre otra, ¿sí? Empiezan a expandirse, ¿sí? Este principio de que las moléculas empiezan a expandir se ve prácticamente cuando está hirviendo el agua, ¿sí? Entonces no se olviden que la parte de transferir calor, la transferencia de calor, hace, ¿sí? Que las moléculas empiecen a expandir, que las moléculas empiecen a mover, ¿sí? Por todo lado, ¿sí? Entonces, muchas veces ustedes, no sé si alguien tuvo algún problema con alguna puerta que pasó todo el día en el sol y no se abre, o se quedó atrancada, o cuando estamos, por ejemplo, alguien ha tenido por alguna razón que subir una lámpara de algún negocio y durante el día pasó todo el día frente al sol y se hizo más dura o ya no baja o pasó alguno de esos tipos de ese tipo de cosas, es porque el calor, ¿sí? En este caso la energía, hace que las moléculas se expandan, ¿sí? ¿Y qué significa que las moléculas se expandan? Pues que va a ser un poco más grande. Obviamente no es que se va a aumentar el tamaño, no el doble del tamaño, pero sí hace que se expandan las cosas. El metal se expande con el calor. Prácticamente todas las moléculas empiezan a expandir, ¿sí? Y eso hace que se atranquen las puertas muchas de las veces. Ahora, nosotros tenemos el ejemplo claro de cómo se expanden las moléculas cuando hierve el agua, ¿sí? El agua, cuando está en estado líquido, ¿sí? Está en reposo, está en un solo sitio, ¿sí? Está, digamos que está a la mitad de la olla el agua que está aquí, ¿sí? Una vez que empieza a hervir, pues prácticamente, ¿sí? Empieza a hacer burbujas por toda la olla, ¿sí? Y empieza a evaporarse, empieza a salir vapor. ¿Qué pasa cuando ustedes abren la olla cuando ya está hirviendo para tomar el café? ¿Qué han Sale visto el que pasa? vapor. Sale vapor, ¿no es cierto? Sale un montón de vapor y prácticamente cuando ustedes cogen la tapa y la ponen a un lado, ¿qué pasa? Cae agua, ¿no es cierto? Eso es el comportamiento que tienen prácticamente todas las moléculas cuando se les pone energía o calor, ¿sí? Esa es una característica principal de lo que tiene que ver con transferencia de calor, ¿sí? Obviamente, no se olviden, la temperatura es cuando nosotros medimos, ¿sí? Este calor. La temperatura es cuando estamos midiendo. En esta olla está a 100 grados, ¿sí? Pero en cambio calor es directamente la transferencia entre la hornilla y el agua. Muy bien, vamos a ver las características principales, por favor. Si ustedes recuerden que deben tener el libro, ¿no? El libro a mano de ustedes, por favor. Todos, no se olviden. El calor es una forma de energía y la temperatura, por otro lado, es la forma en la que se mide toda esta energía, ¿sí? Entonces, simplemente miren, la temperatura no es energía, sino simplemente una medida de ella. Sin embargo, el calor sí es energía, ¿no? Son dos características importantes con las que podemos entender la diferencia entre los dos. Ahora, la temperatura, ¿no? ¿En qué se mide la temperatura?
Recuerden que hay participación, ¿no? En grados centígrados y Celsius. Hay grados centígrados, grados Celsius, grados en Fahrenheit, grados Kelvin. Hay diferentes tipos, ¿no es cierto? Al igual que nosotros, en la parte cuando medimos, ¿no es cierto? Tenemos una regla, podemos medir en pulgadas, podemos medir en milímetros y podemos medir en centímetros, ¿sí? Además de eso, pues podemos medir en metros, en kilómetros, en yardas. Lo mismo pasa con la temperatura. Tenemos diferentes tipos de medición. Podemos medir en grados Celsius, que son los más ocupados, ¿sí? Como pueden ver en la introducción de la presentación, pues está en grados Celsius, ¿sí? Que normalmente son los que nosotros manejamos a nivel de Ecuador, Latinoamérica, los grados Celsius, ¿sí? Entonces, nosotros medimos ¿con qué? Con un termómetro. Entonces, la temperatura, como es una medición, esa sí se puede representar mediante la representación de grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, ¿sí? Ahora, la temperatura más alta se tiene cuando las moléculas, nos dice en la presentación, ¿no? Se están moviendo, vibrando o rotando con mayor energía. ¿Qué significa eso? Si vamos a regresar nuevamente. Cuando yo ingreso, ¿sí? Energía o represento el calor que está aquí en la hornilla, ¿sí? Se está transfiriendo a la olla, que eso es energía. ¿Qué pasa con las moléculas? Se empiezan a expandir, ¿sí? Entonces, lo que produce es que las moléculas se estén moviendo. Entonces, por ello es que se dice que se representa mediante la energía cinética de las moléculas. ¿Qué significa? Que las moléculas que están aquí se están moviendo, ¿sí? Y eso es lo que produce, ¿sí? El calor, la parte de la medición de cómo se están moviendo estas moléculas de aquí. Entonces, mientras más se muevan, mientras más rápido, más esté en movimiento las moléculas, pues más va a producir cierto tipo de calor en los cuerpos. Más que todo se va a medir la temperatura, ¿sí? Va a aumentar la temperatura. Mientras más vibren, mientras más se estén moviendo estas moléculas, pues más temperatura va a haber. ¿Por qué empiezan a vibrar? Es porque se les introdujo, ¿sí? Un tipo de energía o calor, ¿sí? Entonces, por ello se dice que la temperatura, ¿sí? Es más alta cuando nos están moviendo las moléculas. ¿Por qué? Porque ¿por qué se están moviendo? Por efecto de que se introdujo una energía. Y esta energía empieza a que las moléculas se expandan, ¿sí? Por ello es que cuando nosotros se abre la tapa, ¿no? De la tapa de olla, pues prácticamente sale el vapor. No hay cómo mantener el vapor en el sitio, no hay cómo mantener el vapor en la olla, sino que sale prácticamente. Ni bien abrimos la tapa, pues sale directamente. Es por este proceso que tenemos aquí. Las moléculas que tenemos aquí, las que ya se transformaron en vapor, están moviéndose de un lado al otro, ¿sí? Y cuando abrimos la puerta simplemente es destapar, perdón, la tapa, destapamos y estas moléculas salen, ¿sí? Salen directamente. ¿Por qué? Por efecto de que hicimos una transferencia de energía. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No me crean. Con el siguiente ejemplo vamos a ver la temperatura versus calor. Vamos a ver. Aquí se ganan un puntito de participación contestando. A ver. ¿Quién tiene más calor? ¿Una taza de café caliente o un iceberg que tenemos aquí de hielo? ¿Quién tiene más calor? El iceberg. Una taza de café. No, el iceberg. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Cadete Cerezo me dijo que el iceberg y Cadete Monteros me dijo que la taza de café. Denle sus razones de cada uno. Dicen. Aquí lo que fue. Allá. Cadete No, Cerezo. yo dije. ¿Por Así qué es. el iceberg? Porque el hielo quema. O sea, lo que es. Vamos a revisar lo que era la definición de, en este caso, la definición de calor, ¿sí? El calor es la transferencia, ¿sí? De energía de un sitio a otro. ¿Y esta energía cómo se representaba? Mediante las moléculas. Sí, hasta ahí estamos bien. Si yo les digo aquí entre estos dos ejemplos, ¿sí? ¿Cuál tiene más calor? ¿Sí? Va a ser el iceberg, ¿por qué? Porque va a tener más moléculas dentro de él, ¿sí? Imagínense cuántas tazas de café entrarían aquí, en este iceberg. Siquiera unas 100 tazas de café, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a tener más moléculas moviéndose? ¿El iceberg o la taza de café? El iceberg. El iceberg va a tener más moléculas en movimiento. Obviamente, ¿quién se va a estar moviendo más rápido? ¿Las moléculas de la taza de café o las moléculas del iceberg? ¿Quién va a estar en mayor Del movimiento? iceberg. ¿Las moléculas se van a estar moviendo más rápido? ¿Las de la taza de café o la del iceberg? Del iceberg. Soy café, creo. Miren este ejemplo. Cuando está hirviendo el agua, ¿qué pasaba? Las moléculas empezaban a alterarse, empezarse a mover muy rápido.
Ah, entonces la taza de café. Ya, entonces aquí, a ver, cadete compuesto inmediato, ¿no? Las moléculas se están moviendo mucho más rápido en la taza de café que en el iceberg. Pero sin embargo, ¿quién va a tener más moléculas? El iceberg, ¿sí? El iceberg. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí sí que en esta iceberg entran unas 100 tazas de café. Entonces el calor se representa por la cantidad de, prácticamente por el tamaño también, ¿sí? Porque aquí existen más moléculas, ¿sí? Va a existir más moléculas que en la taza de café. ¿Dónde se está moviendo más rápido? En la taza de café. ¿Y qué me decía la temperatura? La temperatura más altas se tienen cuando las moléculas se están moviendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a tener ahora más temperatura? ¿El café o el iceberg? En este caso va a tener más Café. moléculas el café, ¿no es cierto? Porque como está más, tiene una temperatura, en este caso tiene más elevada, es porque las moléculas se están moviendo en ellas, ¿sí? No recuerden que las cosas que sean más calientes, en este caso por la medición de la temperatura, es porque las moléculas se están moviendo, ¿no? Muy rápido, tal como tenemos en el ejemplo aquí, ¿sí? Aquí tenemos agua normal y corriente, pero ya cuando empieza a hervir, pues las moléculas empiezan a moverse y eso causa que suba la temperatura. Y no se olviden que calor es la transferencia directamente de energía. ¿Cómo se transfiere la energía? Sí, mediante, ya saben, ¿no? Moléculas que pasan de un cuerpo a otro. Entonces, con este ejemplo, bueno, decimos que la temperatura, ¿quién tiene más temperatura entre una taza de café y un iceberg? Pues la taza de café tiene más temperatura. ¿Sí? Estamos midiendo la temperatura, que simplemente es la medición de la velocidad que tienen las moléculas. Ahora, si yo digo cuál tiene más calor, pues va a tener el iceberg porque es mucho más grande, ¿sí? Que la taza de café. Con este ejemplo yo quiero demostrarles a ustedes la diferencia, ¿sí? Sustancial que existe entre temperatura y calor. Nosotros estamos hablando en este ejemplo, ¿sí? ¿Qué estoy transfiriendo? ¿Estoy transfiriendo temperatura o estoy transfiriendo calor? Calor. Estoy transfiriendo calor, ¿no es cierto? Un tipo de energía. Si a ustedes les pregunto en la prueba, ¿qué es una energía? ¿El calor o la temperatura? Calor. El El, calor. el El calor. calor. Bien, únicamente, ¿sí? La temperatura es la medición, ¿sí? Es la medición que nosotros tenemos de la energía. ¿De qué energía? El calor, ¿sí? El calor está representado mediante una energía, ¿sí? Con eso, bueno, está ya definido la diferencia entre temperatura y calor, porque van a ser términos que nosotros ya vamos a ocupar para estudiar, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué tienen ustedes ahora sí de deber, ¿sí? Vamos a revisar el deber que ustedes